Un saludo muy especial para nuestro amigo Miklos Lucas, un gran hombre, un hombre de batalla cultural, del conservadurismo, un hombre al quien admiro mucho. Miklos, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo vas? Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por la presentación tan generosa y tan cálida. Estoy aquí en Europa, descansando un poco, y bueno, pronto en Perú también, porque también tenemos este año en el país un proceso electoral importante, el 12 de abril, pero ustedes vienen ahorita este domingo ya con el suyo, así que me imagino que han sido unos meses muy duros de campaña. En tu caso, Mauricio, también, bueno, señalar que te conozco personalmente y que puedo dar fe del gran trabajo que has estado haciendo en Colombia, del cual me alegro mucho porque necesitamos aliados en toda la región y hay mucha gente que ha utilizado el discurso pro vida y pro familia para efectos solamente electorales sin después demostrar o plasmar esa vocación aparente en leyes. Y en tu caso, obviamente, cuando uno revisa tus proyectos de ley, la directa participación que has tenido más de 60 de ellos, ¿no? En temas, por ejemplo, ¿no? Desde la defensa de la Iglesia Católica, el tema de los abortos, el castigo a los pedófilos, la fiscalización a la cooperación internacional, uno se da cuenta que el discurso y la acción van de la mano. Y eso es lo que necesita ahora la gente, no solamente en Colombia, sino en toda la región, ¿no? Para lucrar. Así que de ese lado yo tengo que felicitarte porque me consta que has hecho un trabajo importante. Hemos tenido la oportunidad de estar juntos en Medellín, en Bogotá, incluso en el mismo Senado allá en Colombia, y doy fe del gran trabajo que has hecho. Y yo invito a todos los colombianos ¿no? que quieren tener un representante legítimo, trabajador, activo, que voten por ti este domingo, ¿no? Marcando el C57, el Partido Conservador, y 57 ciertamente. No, Miklos, muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad, ustedes han sido inspiradores para mí. Lo que eres, hermano, con todo el trabajo que has hecho, con todos los programas, con la defensa del conservadurismo, con la defensa en la batalla cultural también. Ustedes, yo voy acá detrás de ustedes, aprendiéndoles a ustedes que son los maestros, los sensei. Y pues realmente ha sido todo un honor para mí conocerte y estar en la misma línea. Y aquí en Colombia, pues sí, como bien lo mencionabas, ha sido una batalla fuerte, ha sido una batalla bastante fuerte porque han querido arrinconar, permítame en esa expresión, cerrarnos, arrinconar nuestra fe, han querido callarnos, silenciar en nuestra libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, han querido igualar, eso es un tema que no tiene presentación, han querido igualar las prácticas esotéricas, de chamanería, de brujería, a un estatus de religión. Y ahí hemos estado de frente defendiendo, han querido, oiga Miklos, imagínate que han querido ponerle impuestos a las iglesias. Y ahí hemos estado también defendiendo fuertemente, porque es que no se le puede poner impuesto a la fe. Si la fe es la que nos sostiene, si la fe es la que nos acerca a Dios, ¿cómo le vamos a poner un impuesto a la fe? Y hemos tratado también allá y hemos logrado hundir y eliminar estas iniciativas. Pero no solo eso, Miklos, han querido también poner el aborto como ley en Colombia. Tristemente hoy me levanto y veo la noticia que en Luxemburgo acaban de constitucionalizar el aborto. Eso es un tema muy grave, la humanidad está muy mal y la verdad hoy necesitamos hombres y mujeres fuertes así, personas líderes mundiales como usted, querido Miklos, que nos inspiran a nosotros para poder seguir en esta batalla que realmente la tenemos que dar. Ustedes la dan en unos escenarios, nosotros las estamos dando también en otros, pero ahí estamos trabajando, porque el aborto en Colombia no es legal, Miklos, eso hay que decirlo claramente, el aborto en Colombia no es ley de la República, y ahí hemos estado también de frente, defendiendo muy claro que Colombia es un país pro vida y que necesitamos, ante todo, defender al más inocente. Y a mí me gusta mucho decir algo, Miklos, la vida no se debate. O sea, no existe un debate entre la vida y la muerte, ¿no? La vida siempre se defiende y necesitamos hacerlo así. Entonces ha sido una batalla fuerte, mi querido Miklos, y quería agradecerte porque realmente escucho tus programas y me ha inspirado mucho
todos los análisis que haces frente al mundo, al tema geopolítico, al tema del marxismo, el tema de batalla cultural, el tema de conservadurismo. Me inspira mucho para seguir en este trabajo. Primero, obviamente, yo sé que es un trabajo de una batalla espiritual, luego es una batalla cultural y ahora sí, el escenario en el que yo me encuentro, que es en el escenario legislativo, en la batalla de leyes. No, ciertamente. Y bueno, nuevamente, Mauricio, voy a contratarte como jefe de relaciones públicas de mi portal porque me haces unas presentaciones que son realmente maravillosas. Yo me siento divo ya después de escuchar cómo me haces tus presentaciones, así que gracias. Puedo decir lo siguiente, resalto aspectos, ¿no? El primero es que, como tú bien señalas, tendemos a perdernos en cuestiones políticas y al final lo que tenemos que resaltar es que es una batalla espiritual ciertamente, ¿no? Y hoy más que nunca tenemos que defender los principios y los valores del catolicismo. Creo que es algo fundamental. Cuando escucho yo a gente joven, sobre todo, producto de la desinformación y también de la ignorancia, ¿no? Atacar a la Iglesia Católica y uno dice, bueno, pero sería bueno que la gente en general supiera cuánta labor social hace la Iglesia Católica. Y lo bueno también es cuántos jóvenes ha habido un resurgir enorme en la Iglesia Católica, porque muchos jóvenes alrededor del mundo están volviendo a la Iglesia Católica, porque el progresismo no les prometió mucho y no les dio nada. Les dio confusión identitaria, les dio soledad, les dio crisis existenciales, les dio, ¿no? Les dio fealdad en vez de belleza, les vendió mentira en vez de verdad. Y hemos visto un número muy importante de jóvenes alrededor del mundo, sobre todo en el hemisferio occidental, que están regresando a la Iglesia Católica, a tal punto que incluso medios como The Economist han señalado este fenómeno. Así que creo que por ese lado hay que plantar las banderas con claridad. El tema que tú decías, ¿no? De cómo se está tratando de pervertir la religión y hacer de cualquier práctica privada, chamánica, una actividad religiosa. Eso es algo que tú también vas a encontrar en México. La agenda no es una agenda aislada. Esto es algo que tienen que entender las personas que nos siguen, que lo que está ocurriendo en Colombia no es aislado. Ocurre en México, ocurre en Perú, ocurre en Uruguay, en Argentina. Son exactamente las mismas fuerzas tratando de llegar exactamente al mismo objetivo. Y aquí quiero hacer también una anotación con respecto al aborto. Se toca, por ejemplo, el lado muy sensible de las personas y en general en la defensa de la vida, para no centralizarlo solamente en el aborto, porque es importante defender la vida humana. Porque desde el momento en que tú legalmente apruebas la destrucción de un ser humano por cualquier causa, incluso una causa aparentemente buena, positiva, piadosa, estás abriendo las puertas al infierno. Porque esa misma razón después puede ser utilizada como antecedente para hacer otra excepción. Y así vas a hacer otra excepción. Y cada vez las excepciones se van a ir debilitando, van a ser menos demandantes, al punto en que tú conviertes a una persona en una cosa. Desde ese momento, cuando el ser humano se convierte en una cosa y termina esto constituido legalmente, por ejemplo en Francia y ahora en Luxemburgo, donde el aborto es un derecho humano, es decir, la contradicción absoluta, ese es un momento muy peligroso para cualquier sociedad porque el ser humano pasa a ser simplemente un objeto descartable. Por eso es que el trabajo que gente como tú está haciendo en Colombia, y tú vas a encontrar pares muy valientes tuyos en Perú, en México, vas a encontrarlos en Argentina, esta gente que sale al Parlamento a legislar y a dar pelea legislativa, que es el último campo político, ¿no? Defendiendo el principio de la vida y todo lo que surja alrededor de ello, porque sin vida no hay institución, ¿no? Sin vida no hay seres humanos y sin seres humanos no hay instituciones humanas. No vas a tener matrimonio, no vas a tener familia. La gente tiene que entender que eso es lo más fundacional de una sociedad, la defensa de la vida. Sin vida, nosotros son completamente irrelevantes. Sí, así es, mi querido Miklos. Nosotros partimos de que el primer derecho es el derecho a la vida y ese es el principio de todo. La vida humana realmente es digna, no importa su condición, no importa su situación económica, socioeconómica, no importa si tiene una parálisis cerebral, no importa si es cuadrapléjico, si tiene un problema de autismo. La vida humana siempre hay que defenderla porque es digna, la dignidad es inalienable, es inherente al ser humano, a la persona humana. Y eso es lo que hemos estado haciendo, mi querido Miklos.
Nosotros allá en el Congreso de la República, digamos que de una manera muy solitaria somos los que levantamos la mano y decimos que la vida humana se tiene que defender, que las instituciones como por ejemplo lo que es la familia se tiene que defender, constituidas entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Para que no empecemos en dilemas contra naturaleza, ¿cierto? Contra natura. Y la vida humana para mí es inviolable y estado haciendo la tarea, hemos presentado iniciativas incluso porque acá en Colombia, por sentencias de la Corte, nos tienen aprobado el aborto hasta la semana 24 y queremos presentar iniciativas, Miklos, precisamente para que, por ejemplo, antes de que una mujer se vaya a practicar el aborto, deba escuchar el latido del corazón de su bebé. Y sabemos que las estadísticas están en que de cada 100 mujeres que se van a practicar un aborto, si escuchan el latido del corazón de su bebé, 75 desisten de esa decisión. O sea, ya no toman la decisión. Queremos presentar una iniciativa acá en Colombia, Miklos. Hay una persecución a las mujeres que están en embarazo cuando van a los centros médicos, a una clínica, a un hospital. Inmediatamente ingresan y se dan cuenta que están que están en embarazo. La primera opción que le presentan es el aborto. Queremos presentar una iniciativa de proyecto de ley precisamente para que se prohíba sugerir a la mujer que está en etapa gestacional que le sugieran el aborto. Y así vamos poco a poco, de una manera indirecta, impactando de una manera positiva a la vida, de una manera para reducir esas tasas de muerte a los más inocentes. Queremos hacer muchas cosas, mi querido Miklos, queremos trabajar mucho, ya hemos trabajado, llevamos 4 años. Hace 4 años nosotros le dijimos a las personas que queríamos presentar 20 proyectos de ley y con el equipo logramos presentar entre autor principal y coautor 68 proyectos de ley y todos van enfocados en defensa de la vida, de la familia, de la dignidad humana, del fortalecimiento de las instituciones. Y hemos trabajado fuerte y queremos seguirlo haciendo, mi querido Miklos, queremos seguirlo haciendo. No, perfecto. Y me parece muy bien que ese sea el eje, que haya un eje antropológico, un eje trascendental, es decir, el ser humano al centro y no entendiendo que el ser humano no es una cosa, sino que es un ser que siente, que cree, que aspira, que sueña, que tiene temores. O sea, no somos autómatas, somos seres vivos y sobre esa base no interactuamos con otros. Importante también, creo, Mauricio, señalar que mucha gente por desconocimiento piensa que los políticos o los representantes políticos que promueven y defienden estas agendas tan fundacionales son fanáticos religiosos o solamente conocen estos temas. Y esto es falso. De hecho, creo que más desconfianza me da en su ignorancia una persona que no entiende cuál es el rol que cumple un ser humano dentro de una sociedad. Parte de la defensa de ese ser humano, pero eso no significa que una persona que defiende y promueve estas agendas sea ignorante en otros temas. Tengo entendido también, ¿no? Que Colombia, bueno, yo estuve allá, Medellín, por ejemplo, es un lugar muy de mucho emprendimiento. Colombia es un país de creatividad, Colombia es un país de alegría, de música. Tiene problemas ciertamente, pero uno resalta siempre los aspectos positivos, o sea, el potencial de Colombia, ¿no? Para ser un país más grande de lo que ya es. Y uno se da cuenta que el colombiano ama la iniciativa privada, ama crear, quiere hacer cosas, quiere construir. Entonces, entender también que tu visión, no solamente de la parte provida, sino también esta parte en apoyo al desarrollo de la empresa, no necesariamente de la gran empresa, sino de los microempresarios, de los emprendedores que quieren, ¿no?, insertarse en la ley y poder crecer con sus negocios. Eso también creo que es importante que la gente conozca ese aspecto de tu perfil político, porque ciertamente la vida y la familia son fundamentales y son tus temas, vamos a decir, por los cuales eres más conocido, pero que también hay una competencia técnica y hay una competencia política en el desarrollo económico de Colombia, sobre todo a nivel de la raíz. Creo que eso es importante. También un conocimiento que creo que, y me consta porque te he escuchado hablar, un conocimiento también de la realidad internacional. ¿Cuál es el lugar que ocupa Colombia en el mundo? Y esto implica estar al tanto de los debates internacionales. Y es obvio que tú eres una persona que está informada de esos debates. Entonces, cosas que se importan desde afuera, ¿no? Y eso es un mal hispanoamericano. Todo lo que se importa de afuera necesariamente es mejor. No es el caso. Para eso es importante estar bien informados de qué agendas son positivas y qué agendas son negativas para poder prevenir en nuestros países y estar atentos y tener una defensa legal frente a estas imposiciones que terminan, ¿no?, disolviendo nuestra patria.
Entonces, no solamente tema vida, familia, sino también tema empresa, creo que es importante, lo haces muy bien por ese lado. La defensa de las instituciones, el debate internacional, las agendas públicas y las políticas públicas a nivel internacional. Un político que no tiene esa visión internacional no está capacitado para legislar, y tú esa parte la dominas con profundidad. Entonces me alegra saber que Colombia cuenta con un representante que sabe dónde está parado, no solamente dentro de Colombia, sino cuál es el lugar de Colombia en el contexto internacional. Y creo que eso es algo que también tiene que resaltar. Si lo hago yo como extranjero, ¿no? Para que después no digan que, bueno, que yo soy colombiano. No, no, yo desde afuera lo veo y lo digo de esta manera. Tienen un representante que sabe dónde está parado. Miklo, muchas gracias y bueno, sí, lo que pasa es que las banderas a las que yo siempre trato de mostrar en mis redes y le doy más fuerza es a la vida, por lo que mencionaba ahora, que uno se siente muy solitario allá en esta defensa de la vida, de la dignidad humana, de la persona humana, uno se siente muy solo, pero en estos temas de economía sí somos muchos, nos unimos muchos, somos mayoría los que nos unimos en el tema de empresarios, de emprendedores, en defensa del trabajador, realmente somos más. Y aprovechar estos minutos que nos quedan, mi querido Miklos, para contarles que sacamos un proyecto de ley precisamente, que ya es ley de la República, que fortalece los emprendimientos familiares. Colombia, te cuento, Miklos, Colombia es un país con una connotación muy bonita. Colombia es un país empresarial. De 100 empresas en Colombia, 86 son constituidas entre familia. Es los esposos, entre hermanos, el papá con los hijos, entre los primos. Entonces, eso es una connotación, es una realidad de nuestro país, que es un país muy familiar. Entonces, se construye desde las familias. Entonces, quisimos sacar una ley de la República que precisamente lo que busca es fortalecer los emprendimientos familiares, que desde el Estado se ayude y se acompañe a los emprendimientos familiares para que se puedan sostener en el tiempo y puedan crear ese emprendimiento, pasar a una empresa y solidificarse, consolidarse en el tiempo y la permanencia, que es también importante. Entonces también hemos trabajado en eso y en muchas otras iniciativas, pero aprovecho esa porque esa es una ley que se llama Hecho en Familia, sello Hecho en Familia, así se llama, y es una ley muy bonita que ayuda, quiere ayudar y fortalecer el tejido empresarial colombiano. Fantástico, Mauricio, como te decía. Yo me pongo siempre en la psicología del votante, ¿no? Y el votante va a decir, ¿por qué debería votar por este candidato? ¿Por qué no debería votar por el otro? ¿Qué me va a traer? ¿No? ¿En qué me va a beneficiar? Porque siempre hay una perspectiva utilitarista en el ser humano. ¿Qué obtengo yo de este voto? Bueno, repito ya, ¿no? Para hacerlo en manera de resumen, tienen en ti una persona que probadamente ha exhibido proyectos de ley por autoría propia, también en coautoría, has tenido varios. En estos temas fundacionales, como digo, aquellas personas, aquellos políticos que no tengan un fundamento antropológico trascendental como eje de sus propuestas programáticas, desconfíen inmediatamente. Necesitan gente que sepa dónde está parada y que sepa qué somos, que sepa qué defendemos. Tienen eso en ti. Un hombre con una visión, con un conocimiento grande de Colombia, conoces tu país completamente, has estado también fuera, tienes una visión internacional, entiendes que la dimensión económica es importante, entiendes que la dimensión política es importante, no las separas, sino que las integras. Y eres un hombre joven, eso también hay que decirlo. Se necesita energía para estar ahí peleándose en el Parlamento, muchas veces de manera tan desagradable, con gente bastante desagradable. Pero eso también demanda fortaleza, ciencia, y creo que tú tienes esas cualidades. Y yo por eso, Mauricio, y a toda la gente que nos ha estado siguiendo aquí en el chat, que nos va a ver después, un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos de Colombia, un país realmente hermano. Yo siempre digo, y esto no es broma, si yo no hubiese sido peruano, en Sudamérica hubiese sido colombiano. Me siento muy cercano a Colombia, su geografía, su música, su comida. Yo diría que en Sudamérica, la segunda mejor de Sudamérica después de Perú, ciertamente. Hay que decir las cosas como son. Pero un país en el cual siempre me he sentido en casa. Así que aprovechen esta ocasión, tienen la oportunidad de tener un representante que ya ha probado ser bueno, no está prometiendo algo que ustedes van a ver si cumple o no.
ya tienen un representante que ha probado que trabaja, que lo hace bien, que es competente. Así que ya diría hasta guapo, pero si no me van a decir arcoíris, entonces para que no me digan arcoíris, ¿no? Entonces ya tienen ahí el paquete completo, muchachos, ahí en Colombia, gente, las señoras, los jovencitos, las jovencitas, mamá, papás, abuelitos, todo aquel que pueda votar este domingo por, ¿no?, la sede del Partido Conservador, el número 57, háganlo porque van a tener a un gran representante, Mauricio. Y me alegra, Mauricio, que estés en campaña. Te deseo todo lo mejor, en serio. No por favor deseo que salgas elegido, porque sé que vas a hacer un buen trabajo. Vas a seguir haciendo un buen trabajo. Así que eso es lo que tengo que decir. Y felicitaciones por la campaña y a todo tu equipo también por el trabajo que están haciendo. Miklo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por esas palabras tan generosas, por este espacio que nos regala, que para mí es realmente un honor poder compartir un espacio con vos, hermano, contigo, que tenemos un corazón defensor de las batallas que son más esenciales y que mucha gente no le presta atención. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias de verdad. Dios te bendiga en ese viaje. Sé que estás esperando bebé. Felicitaciones para ti, para tu esposa, para tu familia. Dios guarde ese término de embarazo y el bebé nazca muy bien. Gracias por este espacio que nos regalas. Gracias por esa amistad que nos has brindado. Y bueno, Miklos, un fuerte abrazo. También me siento muy hermanado con nuestro Perú, aunque ustedes nos llevan años luz en defensa de la familia, de la vida. Ustedes tienen una legislación mucho más sólida y más fuerte que defiende al más inocente, que defiende más la dignidad de las personas. Aquí hemos tenido más erosión, hemos abierto más las puertas a eso, pero a eso estamos, para lograr que se logre cerrar todas esas brechas y seamos un país de vida como así lo es. Muchas gracias, Miklos. Dios te bendiga. Igualmente, Mauricio, un fuerte abrazo desde aquí de Inglaterra y a toda la gente que nos ha seguido de todo Colombia, la que va a ver este video después. C57, no hay excusas. Voten por Mauricio, y Mauricio, te deseo lo mejor y espero verte nuevamente ahí en el Senado. Un fuerte abrazo. Abrazo, Miklos. Que estés bien. Gracias.